Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Tania del Pino. Soy comunicadora de la OPS y les doy la bienvenida a este seminario web dedicado a conversar, a profundizar en torno a cómo los trabajadores de salud pueden identificar y responder ante la desinformación sobre vacunas. Los trabajadores de salud, por la mayoría de las personas, son considerados una fuente muy fiable de información y, por tanto, es fundamental que sepan combatir la desinformación sobre este tema, ya sea durante su trabajo, con sus pacientes, con los miembros de las comunidades donde se desempeñan o incluso, si fuera necesario, con sus propios pares. Así que les invitamos a conversar sobre este tema hoy. Es esencial que combatamos la desinformación para poder fortalecer la confianza en la inmunización, ya que es el camino que tenemos para poder proteger la salud de las poblaciones de aquellas enfermedades que son prevenibles con vacunación. Entonces, dicho esto, permítanme subrayar los objetivos o propósitos que nos proponemos con este seminario. Primero, comprender cómo y por qué se difunde la desinformación sobre vacunas, compartir algunos consejos que permitan detectarla, también compartir, proporcionar estrategias que son útiles para poder luchar contra este fenómeno y brindarles algunos ejemplos de cómo se crea y se difunde la desinformación sobre vacunas. Vamos a tener en total 3 intervenciones, luego de las cuales dedicaremos un espacio para poder responder las preguntas que nos lleguen, que pueden formular quienes nos acompañan mediante la sección de preguntas y respuestas. Y también les queremos recordar que contamos con interpretación simultánea en inglés, en español, en portugués. Y bueno, pueden seleccionar el idioma de su preferencia en la sección de interpretación. Dicho todo esto, les propongo que comencemos y para eso quisiera darle la palabra al doctor Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS. Por favor, doctor. Muchísimas gracias a Tania y bienvenidos a todos a este webinar. Vamos a, como decía Tania, a hablar de un tema muy importante que nos afecta a todos como profesionales y como miembros de la sociedad actual, que es la desinformación sobre las vacunas. Importante, yo sé que Laura nos va a referir después con más detalle, pero la desinformación es un tipo de información que es generada o es empaquetada ya con una intención y una intención de confundir, una intención de desorientar, una intención ya que es una intención de transmitir esa información para que las personas crean en algo que no es cierto. Porque también al final va a tener información errónea, ¿verdad? Pero no es per se la información errónea que a veces se puede hacer sin una intención. La que vamos a explorar más en este caso es la desinformación, que es justamente ese bloque que va construido con una intencionalidad de desinformar, de desorientar. Y es importante hablar de que este fenómeno está siendo cada vez más extendido en todo el mundo y sabemos que hace 20, 25 años sin redes sociales, esto pues generalmente uno hablaba de los medios amarillistas o ciertos medios de comunicación que transmitían tal vez una información errónea y a veces la manipulaban para que fuera desinformación, para que buscara desorientar. Pero actualmente tenemos las redes sociales y las redes sociales son parte de todo nuestro quehacer. Ahora ya no podemos aspirar a un mundo sin redes sociales y justamente las redes sociales están haciendo que este fenómeno de la desinformación sea consumido, sea magnificado, sea expandido de una forma casi que exponencial día con día. Em, claro que nuestra región es una región también que está conectada a Internet, que tiene justamente acceso a este tipo de redes sociales de forma constante y tenemos que tratar de ver cómo podemos lidiar y cómo podemos tener herramientas más claras como trabajadores de la salud, porque en el momento que tenemos una persona enfrente nuestra, debemos de pensar que esa oportunidad no solamente es para aplicar una vacuna, para anotar el registro, sino que es una oportunidad valiosa que puede ser que no se repita
que es un espacio vital donde podemos convencer y preguntarle a esa persona ¿usted está convencido de que las vacunas funcionan? ¿Cuáles son sus dudas? ¿Qué información ha tenido a través de, a veces su familia, a ver a sus amigos? Pero también es aprender, en este webinar vamos a aprender herramientas de cómo identificar qué es lo que está detrás de esa desinformación, por qué es que se fabrica de esa forma, qué es lo que pretenden las personas que difunden esa información, pero sobre todo cómo combatirla, cómo afrontarla, cómo podemos comunicar con más certeza, siempre con evidencia, pero con empatía, cómo podemos ayudar a la gente a salir de ese, eh, podemos decir, es una tormenta a veces de desinformación que llega constantemente. Y a veces no es tampoco tan frecuente, pero solo un pequeño mensaje, ¿verdad? Con esa mala intención ya empieza a hacer que la persona se cuestione. Y ahí es donde entra lo que decía también al principio Tania, de que hoy por hoy, a pesar de que hay páginas web, a pesar de que hay redes sociales por doquier, y las personas usan el WhatsApp y usan el Instagram y todo lo que ustedes quieran, el ex, sigue siendo el trabajador de la salud el referente y la persona, el profesional o el técnico que las personas siempre van a escuchar en primera instancia. Y si esa persona, ese profesional de la salud, ese trabajador, transmite confianza, transmite y sabe cómo lidiar con la desinformación, eso nos va a ayudar muchísimo a recuperar nuestras coberturas. Cuando tenemos nuevas introducciones de vacunas, cómo podemos avanzar hacia tener coberturas amplias y sabiendo que el comportamiento humano es complejo. Hay muchos factores que influyen a la hora de vacunarse y que tenemos que estar preparados para enfrentar esta propagación de noticias falsas y erróneas y esa circulación que está constantemente pululando a través de nuestras redes sociales. Entonces, este webinar, además de un llamado a la acción, es también una forma de acercarnos a tener herramientas concretas de cómo podemos lidiar mejor con esta manipulación de la información que es parte de nuestro día a día. Entonces, para apoyar en esta misión, en la OPS hemos desarrollado una serie de herramientas, incluyendo guías específicas para combatir la desinformación para diferentes audiencias, como son los trabajadores de la salud, que es el público especial de este webinario, pero también para gerentes de inmunizaciones, periodistas, docentes, entre otros. Y estas guías ofrecen recursos prácticos para gestionar la desinformación. Nos ayuda también a mantener conversaciones de una forma empática, efectiva, con pacientes, con colegas, con comunidades. Y están disponibles en este momento ya en español, en inglés y pronto en portugués y en francés. Entonces, gracias nuevamente de verdad por su compromiso con la salud de nuestras comunidades, reconociendo ese gran logro que hemos obtenido a través de las inmunizaciones a lo largo del tiempo, en donde ya sabemos que se estiman 154 millones de muertes prevenidas en los últimos 50 años gracias a las vacunas. Tenemos que seguirle dando ese lugar preponderante que tiene en la salud pública y que es contundente, que es indiscutible y que tenemos la dicha justamente de trabajar en esta área que lleva tanta salud, tanta esperanza a nuestras poblaciones. Así que esperamos que esta sesión les brinde herramientas útiles para seguir siendo agentes de confianza y de cambio. Gracias. Gracias a usted, doctor. Ya con esta primera intervención comienzan a tocarse temas clave, como tiene que ver como lo que es lo relacionado con el reto que representan las redes sociales hoy. Y bueno, se comienzan a dar algunos tips sobre cómo podemos enfrentar este tema a partir de las, por ejemplo, guías de desinformación o para combatir la desinformación que ha preparado OPS. Le damos entonces la palabra y le pedimos a Lauren Bulanovich, consultora del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS, que comience a continuación su intervención. Ella nos va a ayudar a seguir profundizando en este tema para que podamos seguir conversando sobre cómo los trabajadores de salud pueden identificar y responder a la desinformación sobre vacunas. Gracias, Lauren, y adelante. Gracias, Tanya. Good afternoon. Thanks everyone for connecting. We know how busy everyone Buenas is. tardes, gracias a todos por conectarse. Sabemos que están todos muy ocupados y les agradecemos su interés en el tema. Vamos a utilizar Menti para efectos de esta presentación.
Si no lo han hecho antes, es muy fácil utilizar Menti. Van a www.menti.com, les van a pedir un código y pueden introducir el número que ven en la pantalla. También pueden utilizar sus teléfonos y utilizar el enlace con el código QR que ven en la pantalla. Así podrán contestar preguntas, ver las respuestas, para que sea una sesión interactiva. Este código estará en sus pantallas durante la presentación. O sea, si lo pierden o se salen, pueden volver a introducirlo si acceden a la página menti.com. Comencemos con el por qué. ¿Por qué hace falta hablar de la desinformación relativa a las vacunas? Y es porque es sumamente peligrosa, puede causar muertes. Hay personas que cuando están expuestas a información falsa, esto afecta no solo su opinión acerca de las vacunas, sino también incide en sus acciones. Y estas personas pueden decidir no vacunarse en base a información falsa. Incluso han sido vacunadas en el pasado, o sea que puede cambiar comportamientos de manera drástica. También se ha visto que el impacto es incluso mayor cuando la desinformación parece ser plausible, cuando contiene terminología técnica, palabras que parecen ser terminología médica, y también cuando se habla de seguridad. Es otra señal de alerta que puede introducir dudas en las mentes de las personas, y esta información cambia las actitudes y comportamientos de las personas, y al hacerlo incide en su confianza, en la confianza del público en lo que respecta a los programas de inmunización. Seguramente en otros programas nos han escuchado hablar de la importancia de mantener esa confianza para poder mantener la cobertura vacunal. Daniel, en su introducción, y esto lo quiero repasar con ustedes, que hay una diferencia entre la desinformación y la información errónea. La desinformación es intencional, es información falsa que se difunde para socavar la confianza en las vacunas. Las personas no saben que esta información es falsa. Se propaga información falsa, pero no siempre se hace con una mala intención. Daniel lo mencionó, pero quería resaltar otro tema. El comportamiento humano es sumamente complejo, sobre todo en el caso de las vacunas y la inmunización. Por eso es fundamental que nos ocupemos de la desinformación en lo relativo a las vacunas y luchar contra este fenómeno. Pero no es lo único que nos va a permitir aumentar las tasas de vacunación. Tengan esto en mente. Si les interesa, pueden ver nuestro sitio en la web en que se habla de comportamientos relativos a la inmunización, donde verán un panorama más completo de todos los elementos que deberán tomar en cuenta. ¿Qué es la desinformación en lo relativo a las vacunas y cómo se puede identificar? Primero, como toda desinformación, tiene por propósito comunicarse más rápido y de manera más general que la verdad. Y esto lo hacen con mucha eficiencia y se propaga más en ciertas situaciones, si hay brechas de información o si hay una crisis o si hay ambas cosas de manera simultánea. ¿Por qué? Porque si las personas no reciben información acerca de algo que les asusta, que es alarmante, van a buscar otras fuentes de llenar ese vacío de información. Este se vio con la pandemia del COVID. También cuando la desinformación ofrece una respuesta sencilla a un tema complicado o complejo. Pasó con COVID también. ¿Por qué nos está sucediendo esto? ¿Por qué tenemos que lidiar con esto? Y si alguien dice, bueno, las empresas farmacéuticas han creado este virus para poder enriquecerse a partir de las vacunas. Es una explicación sencilla para un tema complejo y difícil. De manera que esa desinformación también se propaga.
también tiende a suscitar emociones muy fuertes en las personas y a veces calza con la visión que tienen las personas del mundo, cosas en las que ya creen. O sea que puede haber un sesgo de confirmación. Las personas les gusta sentirse validadas y pueden decir, lo sabía, yo tenía razón, sabía que era así. O sea que a pesar de que sea desinformación, si se parece a algo que ya creen, es más probable que lo crean y lo compartan. También la vacunación se ha vuelto un tema más politizado. Tiene que ver con las identidades de las personas, ya sea política o de otro tipo. Hay visiones que son de comunidad o de tribu, por así decir. Al creer ciertas cosas hace que las personas se sientan como parte de un grupo. Si son parte de un grupo en que las personas no apoyan la vacunación y comparten desinformación, esto hace que las personas que comparten este tipo de comportamientos se sientan parte del grupo. Y se genera un ciclo peligroso. Esta desinformación sobre vacunas afecta la confianza del público en la ciencia. Y cuando esto sucede, las personas son más vulnerables a la desinformación, de manera que se genera un ciclo, un bucle muy complicado y peligroso. ¿Cuál es la fuente de la desinformación sobre vacunas? Hoy en día tenemos tecnología y Jesús les va a hablar de esto más adelante en mayor detalle. Cualquier persona puede crear cualquier tipo de mensaje en línea, decir lo que se les antoje y comunicarlo. Pero los estudios han demostrado que también hay mucho dinero, recursos monetarios que apoyan la desinformación. Hay un grupo que se llama Vaccine Super Spotters que está ganando mucho dinero, venden suplementos y llamadas curas que según ellos reemplazan a las vacunas. Ofrecen libros y clases que hablan del por qué las vacunas son nocivas. También cobran honorarios o cobran una cuota de membresía y con eso se están enriqueciendo. Y utilizan los medios sociales generalmente para promover sus negocios. Y esto es complicado porque hay una relación de beneficio mutuo entre las plataformas de medios sociales y los creadores de contenido. Estos últimos generan información que es alarmante, que provoca muchas reacciones, las personas se activan, la comunican. O sea que las plataformas sociales no tienen por qué resistirse, quieren atraer a más personas, quieren que interactúen con su contenido y por eso no intervienen. También los que producen esta información tienen conocimientos técnicos, saben cómo funcionan los algoritmos, saben lo que las personas saben acerca de las vacunas y también lo que hacen es socavar la información que producen los expertos. También utilizan bots que también pueden romper los algoritmos porque dan la impresión de que hay muchas personas que interactúan con el contenido de la desinformación. No son personas, son bots, pero las personas al ver que son temas populares se interesan por esa desinformación. Ahora veamos algunas de las tácticas que se utilizan para crear desinformación. Les pido que presten atención porque después haremos preguntas a través del programa Menti para que nos ayuden a identificar estas tácticas. La idea es que ustedes puedan aprender a identificarlas para que cuando estén en medios sociales o reciban algo a través de un chat, que sea un tanto sospechoso, que estén en condiciones de poder identificar dichas tácticas. Cualquier cosa que suscite emociones profundas, sea miedo, sea rabia, que genere sentimientos de superioridad, de tristeza, seguramente son cosas que han visto cuando se habla de las muertes infantiles, de otras cosas que pueden suscitar sentimientos muy
fuertes. También pueden utilizar teorías de conspiración. Es lo que decíamos antes, ofrecen una explicación muy sencilla para una situación sumamente compleja. También culpan a otros grupos, tratan de distraer. También hemos visto personas que generan desinformación, que se hacen pasar por expertos. Si hay una autoridad médica o sanitaria bien conocida en el país que se ha pronunciado públicamente a favor de las vacunas y su importancia para la salud, van a utilizar las fotos de estas personas, crean una cuenta que utiliza un nombre parecido, tal vez cambian las letras, añaden una letra y luego comunican un mensaje como si fueran esas personas con mensajes erróneos. Manipulados también pueden inventar llamados expertos o estudios que inventan para demostrar que tienen también fuentes creíbles, confiables y citan médicos, pero esas citas no son reales. También el utilizar medios que hablan de elementos naturales. Por ejemplo, dicen que hay que dejar que nuestros cuerpos generen sus propias defensas, que si están expuestos a bacterias o enfermedades, que es mejor que las personas desarrollen su propia inmunidad sin tomar en cuenta los riesgos que esto supone en el caso de enfermedades que son transmisibles y son prevenibles por vacunas. También someten a las vacunas a pruebas o estándares muy elevados. Por ejemplo, las vacunas no tienen eficacia del 100% a la hora de evitar la enfermedad o su transmisión. El número 100% es un número exagerado, nada tiene una eficacia de un 100%, o sea que esta información también la usan para manipular las reacciones. También vemos que usan el troleo. Son personas que comunican expresiones extremas, lo hacen para generar una reacción, para causar divisiones o problemas. A veces lo hacen para divertirse, incluso. Imagínense, también se ha visto el uso de fuentes de manera selectiva, utilizar datos o citas fuera de su contexto o buscar una cita de alguien que habla negativamente de vacunas, pero sin comunicar el contenido general y decir que la mayoría de los expertos están de acuerdo de manera categórica y contundente que las vacunas son seguras y son eficaces. También utilizan lógica falsa y información anecdótica, no científica. Dicen, bueno, mi abuelo se vacunó y aún así se enfermó, le dio la gripe. ¿Por qué molestarse en vacunarse? Otra cosa que vimos al inicio con las vacunas contra el COVID, algunas autoridades hablaban del por qué las personas debían vacunarse, decían, a esa persona la empresa farmacéutica le paga para decir eso. O sea, tratan de buscar maneras de desacreditar a los expertos, de impugnar a las personas que defienden las vacunas. El uso de información anecdótica y no datos para promover esos puntos de vista. Esto se ve con los negacionistas de las vacunas, generan unas historias fantásticas que son inventadas en su mayoría y tratan de utilizarlas para cambiar las opiniones de las personas. Inventan cosas que son tan absurdas que hubiera sido imposible que sucedieran.
Y por último, algo que es un tanto complicado, y esto es parecido a lo que decía antes acerca del uso selectivo de información. A veces sacan un elemento de algo que sí es cierto y lo distorsionan. Esto es complicado porque no siempre se percibe como desinformación en las plataformas porque tiene un elemento de verdad, pero lo que hacen es que luego lo exageran o lo distorsionan. Si están en Menti, verán que en la parte superior de las pantallas hay un recuadro. Aquí ven un ejemplo de un mensaje publicado que pregunta, ¿acaso las vacunas? ¿Acaso se justifica el riesgo? Y se cita a Pfizer y se dan cifras, aumentos en abortos. No sé qué quiere decir esto, de efectos al nacer, etcétera, etcétera. Hay una lista de problemas. Les pido que aquí nos digan qué creen son las tácticas parecidas a las que mencioné, que les podrían dar una señal de alerta si vieran esta información en sus medios sociales. ¿Acaso que pensarían que es información cierta o no y por qué? Les pido que pongan acá sus respuestas y luego veremos en la próxima pantalla, veremos algunos resultados. En algunos casos hay varias respuestas o varias señales de sospecha. Rigor científico, emociones, temor, fuente de los datos, cuáles fueron los criterios utilizados para el análisis. Muy bien, ahora veamos en la próxima. Sí, tienen razón. Este es un mensaje que es claramente falso, pero tiene por intención suscitar emociones como el temor, la rabia. Son datos que fueron inventados y aquí no hay nada que realmente tenga mucho sentido. Son claramente inventados. Aquí tenemos un titular que salió al principio de la pandemia en un periódico de buen nombre aquí en los Estados Unidos, el Chicago Tribune, diciendo un médico sano murió 2 semanas después de recibir la vacuna. La CDC investiga el porqué. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son las tácticas que se están empleando acá? ¿Alguien está creando información que es errónea? ¿Esto cómo se puede usar? Si ustedes reciben este mensaje, esa persona está diciendo, esto prueba que las vacunas no son seguras. Porque vean este artículo, un médico sano que muere después de ser vacunado. Entonces, sí, es falso. Otra vez, las emociones fuertes, el miedo. Sí, exacto. No hay nombre, correcto, miedo, fear en inglés. O sea que sí, la desinformación genera esas emociones fuertes. Es una de sus tácticas favoritas. Investigar si es cierto, sí. ¿Cuál es la causa? Y de eso vamos a hablar más adelante, pero la importancia muchas veces es cuando hay sitios web que se dedican a propagar desinformación, cuentan con que usted solo va a leer el titular. La gente no va a leer el artículo que figura más abajo. Si uno hubiera leído el artículo que venía con este titular, iban ustedes a ver que la gente no había muerto a causa de la vacuna. Pero la gente que quiere repartir desinformación lo pueden usar de esa forma.
Sí, aquí importante hablar de la existencia de una investigación y no los resultados de la investigación. Sí, sí, 15 días puede no alcanzar a levantar respuesta inmune, título malicioso. Sí, tienen ustedes toda la razón. Ellos nos quieren engañar. Aquí tenía yo cosas muy semejantes. Evocar emociones, evocar miedo, distorsión de la información, que quizás la información era correcta. El médico de hecho murió, pero si uno lee el artículo ve que no murió a causa de la vacuna. La idea es asustar. Y esto es algo que alguien puede usar para defender un argumento. Es un titular sobre una persona. Y aquellos que propagan la desinformación pueden aprovechar este artículo. Veamos otro caso. Estas son imágenes de la pantalla de algunos sitios web de una persona opuesta a las vacunas que vende suplementos. Y ella dice que quiere ser una marca reconocida para ayudar a las personas a recuperarse, es decir, estar libres de síntomas sin necesidad de drogas farmacéuticas. Y aquí un par de fotos de pantalla mostrando los suplementos que ella vende. Cosas que puede usar la gente para no tener que vacunarse. Y esta mujer es, de hecho, médico y le encanta hablar de que las vacunas son malas. Entonces, si en el grupo WhatsApp de su familia, de su vecindario, si comparten este anuncio diciendo yo estoy preocupada en términos de hacer vacunar mis hijos o vacunarme yo, y miren, encontré este sitio web en donde puedo comprar otra cosa, suplementos, vitaminas. ¿Qué verían ustedes? ¿Hay señales de alerta? Algo que les haga pensar, diciendo, bueno, quizás voy a investigar un poco más. Y sí, lo que dicen ustedes, falta datos de la FDA. Es contradictorio hablar de no usar medicamentos, pero sí comprar el suplemento. Sí, muy de acuerdo. Aquí fomenta la venta de medicamentos para su propio beneficio. Sí, es una persona que vende su propio producto. Estos son productos de esta señora y recibe un beneficio económico de esa venta. O sea que hay quienes logran ganar mucho dinero vendiendo estos productos. Sí, es el interés de ella, hace falta información de apoyo. ¿Cuál es el sustento científico que tiene esto? Cero. Y otra vez, hacer dudar la industria farmacéutica, pero ella, sin embargo, vende su propio producto. Sí, aquí lo que dicen ustedes, no hay apoyo científico, no hay evidencia tras esto, es una empresa comercial. Y así es, ustedes ya entendieron 100%. Yo también puse en esta lámina que es un negocio de una difusora de información falsa. Hay teorías conspirativas sobre la industria farmacéutica. No vamos a usar sus productos, no, pero sí vamos a vender los productos nuestros. Y otra vez estamos hablando de la naturaleza. No queremos usar un producto farmacéutico, este es un enfoque más natural. Esto está lleno de cosas verdes, es algo natural, es algo que viene de la madre naturaleza. Y sé que estamos un poco cortos de tiempo, o sea que solo vamos a llegar a esta lámina. Pero aquí tenemos un bulo, algo falso, y dice, quiero justicia por los atroces crímenes contra la humanidad que estos criminales han cometido contra nosotros. Más de 40 millones de personas en todo el mundo han resultado heridas o han muerto a causa de la vacuna contra COVID.
estos burócratas han asesinado a más personas que todas las guerras mundiales juntas. Entonces, uno ve esto en las redes sociales y dice uno, esto no puede ser verdad. ¿Qué les impacta a ustedes? ¿Qué ven al mirar este mensaje? ¿Algo que los haga pensar o hacer que informen ustedes sobre esta información que es desinformación? Bueno, primero que todo, sí, decir las expresiones extremas, opiniones extremas. Sí, se busca politizar el tema de vacunas, la inmunización. ¿Qué más ven ustedes? ¿Qué más que sea una señal de alerta? Sí, el tratar de crear dudas en cuanto a expertos, personas que han defendido la vacunación, que hablan de sus beneficios. No hay nada que apoye esto, exageración en cuanto a las cifras. Sí, totalmente inventado, datos tergiversados, no hay causa-efecto, totalmente falso, no hay conocimiento sobre vacunas acá. Y sí, evoca cierta nostalgia al hablar de los datos de las guerras mundiales. Otra vez, el tema de las emociones, el miedo, la falta de datos. Sí, exacto. Imagínense ustedes, están poniendo aquí fotografías de personas de mucho poder tratando de aumentar la credibilidad de lo que ellos dicen. Dar datos sin decir de dónde vienen estos números, porque los números los están inventando. ¿Y qué más? La pregunta, ¿cómo una persona puede identificar cuál es la información que es falsa? De eso vamos a hablar después de este ejercicio. Sí, desacreditar sin sustento científico es una opinión sin bases científicas. Sí, todo eso es cierto. De nuevo, inventar datos, evocar emociones, asustar a la gente, desacreditar a los expertos y las personas que se han pronunciado a favor de las vacunas. Esto nos lo vamos a saltar, pero todo esto va a estar en los materiales que les vamos a enviar. Puse un enlace en el chat para que puedan bajar las presentaciones o la presentación en inglés, en español. O sea que hay distorsión de la información. Se usa una lógica falsa. De nuevo está este esfuerzo de generar emoción. Hemos hablado ya de las tácticas que se usan. ¿Qué más nos ayuda a identificar la desinformación? Ve uno estos artículos, llega un enlace a través de un chat y dice uno, bueno, tratemos de saber de dónde viene esta información. ¿Es una fuente fidedigna? Estas son cosas que podemos mirar. Primero que todo, hay que mirar el URL. Hay que buscar artículos, o no hay que creer, perdón, en artículos que terminan en .offer o .infonet. Hay que buscar más bien dominios confiables, .com, .org, o si no, direcciones oficiales de un país. También hay que mirar la parte que dice sobre nosotros. Si no hay nada sobre los autores o si la información parece un poco curiosa, eso también es una señal de alerta. Y además hay que mirar las fechas, porque a veces hay artículos que se publicaron hace mucho tiempo y se vuelven a publicar. Entonces, uno se pregunta, ¿esto de hecho está pasando o pasó hace mucho tiempo? La idea es generar desconfianza, temor. También puede uno mirar quién escribe el artículo.
Algunos de estos sitios web dicen, un periodista galardonado descubrió estas mentiras sobre la seguridad de las vacunas y uno se pone a buscar en Internet algo sobre el autor y resulta que no se ha ganado ningún premio. Luego, la gramática. Esto es bien importante. A veces hay errores en el texto, puede haber cosas en mayúsculas, siente uno que le están gritando a través del artículo. A veces se usa signos de interrogación y también titulares, como lo que vimos hace unos minutos. La idea es que ustedes lean ese artículo para que se asusten, pero dejando de lado la lectura del artículo para ver si hay algo de fondo. Luego hay que mirar enlaces que no funcionan. Imágenes son generadas por IA. Son imágenes borrosas, un poco deformadas. Puede uno hacer una búsqueda inversa de imágenes de Google para ver su origen. Y también puede uno explorar la web para ver si otras páginas tienen artículos parecidos que hablan de la invasión de extraterrestres o cosas de ese tipo. Y no siempre, pero a veces ve uno interacción de los troles o de los bots y hay artículos que vienen de otras fuentes noticiosas. También hay que mirar la reacción de ustedes inicial, porque como seres humanos nos encanta que nos den la razón. Entonces, si uno lee algo y dice uno, yo lo sabía que era así. Entonces, si todo lo demás es una alerta, traten de verificar si el artículo es cierto para no dejarse llevar por sus propios sesgos. También hay muchas organizaciones que están haciendo excelente trabajo. Están tratando de verificar los hechos. Está Snopes.com, que tiene una lista de sitios de noticias falsas que publican cosas sobre vacunas. También está BBC Verify, PolitiFact. Muchos tienen capítulos específicos sobre vacunas. O sea que pueden ustedes consultar estas fuentes para saber si la información es verídica. Entonces, ustedes como trabajadores de la salud, ¿cómo pueden combatir la desinformación sobre vacunas? Como dijo Daniel y como han escuchado ustedes de otras presentaciones nuestras en el pasado, los trabajadores de la salud son la fuente más fiable de información sobre vacunas o vacunación. La gente confía en los trabajadores de salud. Y esto es bien importante porque hay estudios que han demostrado cuando estamos hablando de en quién confía el público en términos de recibir información sobre vacunas. La percepción de esa confianza es muchas veces más importante que la experiencia que tiene la persona. O sea que la gente confía en las personas que piensan ellos que son confiables, mucho más que confiar en información más sofisticada de otros expertos. O sea, confían en los trabajadores de salud porque tienen conocimiento sobre vacunas. Entonces, ustedes son las estrellas en términos de defender la necesidad de la vacunación. Si necesitan apoyo sobre cómo comunicarse, cómo disipar dudas, busquen apoyo. Nosotros en la OPS tenemos un curso para
trabajadores de salud, sobre educación, sobre vacunas. Tenemos guías que están disponibles. Claro, yo sé que todo el mundo está muy ocupado, pero vale la pena invertir ese tiempo porque ustedes así van a ser la voz que hace falta para defender las vacunas cuando están hablando con miembros de la comunidad o con pacientes que vienen con dudas porque han recibido desinformación. También es importante recordar que si llega un paciente y pregunta sobre información que han recibido sobre la vacuna, ellos no saben qué es desinformación o información errónea, y si ellos no consiguen una buena respuesta de ustedes, van a buscar otras fuentes para tratar de saber qué está pasando. Y esas otras fuentes no van a estar tan bien equipadas, no van a tener la información. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo quiero hablar de este concepto que en inglés se llama pre-bunking. Es adelantarnos a las noticias falsas, la desinformación. Entonces, esto lo que dice es, al exponer a la gente a las tácticas que hay detrás de las noticias falsas, podemos ayudar a crear una especie de vacuna general en lugar de intentar contrarrestar cada falsedad específica. Si podemos enseñarle a la gente sobre estas tácticas que hay tras la desinformación, eso los protege cuando se les expone a información sobre vacunas. Entonces, el pre-bunking viene antes de estar la persona expuesta a la noticia falsa. Esto puede ser terapéutico. Si una persona recientemente ha visto información falsa sobre vacunas y llega a usted o llega a otra persona, el tratar de desmitificar esa información los protege. Les puedo dar algunos ejemplos de cómo ocurre esto en el ámbito clínico. Tenemos un par de láminas sobre ese tema. De modo que primero hay que advertir a la gente de que hay desinformación sobre vacunas que está en todas partes. Y ustedes dicen la verdad, que las vacunas son seguras, son efectivas, y uno acomoda el mensaje según la vacuna que estamos promoviendo, y luego queremos darles una versión debilitada del mito, señalando si hay una táctica de desinformación. Uno dice, yo sé que esto asusta, esto da mucho miedo, porque sé que aquellos que lanzan desinformación, eso es lo que buscan. Entonces, cuando nosotros tenemos una población de pacientes que usan fácilmente los medios de comunicación, eso los protege de la desinformación sobre vacunas. Si quieren practicar el pre-bunking, el desmitificar estas noticias falsas de antemano, si quieren mejorar su alfabetización digital, pueden jugar estos juegos, Harmony Square, Bad News, Cranky Uncle, y esto los pone a ustedes en la posición de una persona que genera información falsa. Entonces pueden ver ustedes estas técnicas, cómo funcionan. Pueden entender la manipulación y usted de esa forma aprende a notar la desinformación. Ahora, si la persona ya ha recibido desinformación sobre vacunas, hay que hacer algo que en inglés se llama debunking, que es algo que ocurre después de que la persona ya ha visto la desinformación. Quizás esto ha empezado a generar dudas en términos de lo que piensan sobre las vacunas o si se quieren vacunar o no. Entre más tiempo pasa entre la exposición a la desinformación y hablar con una persona que pueda refutar esa información, es más difícil disipar esa información. Estos mensajes se quedan en las cabezas de las personas
Entonces, les doy un ejemplo más adelante de lo que estoy diciendo, pero simplemente para decirles cómo deben ser los pasos. Empezar con la verdad. Eso lo hacemos siempre. Generalmente esto tiene algo que ver con decir las vacunas son seguras, efectivas, usted se debe vacunar. Luego hay que hacer referencia al mito, decir, esta información, este dato que usted menciona no es verdad. Y puede uno señalar por qué no es verdad, dependiendo de cómo va esa conversación, y deben terminar repitiendo la verdad. La verdad que es el mensaje que ustedes quieren que la persona se lleve. Hay quienes dicen, ¿será que es peligroso hablar de desinformación? Porque así se puede propagar aún más. Pero hay estudios que han demostrado que la información, la desinformación, es pegajosa y que si uno tiene miedo, el miedo puede producir un efecto contraproducente. Eso no les debe preocupar. Si alguien está hablando en el entorno clínico, si está hablando de la desinformación, ustedes deben desmitificar, refutar lo que está diciendo la persona. Entonces, de nuevo, volvamos al Menti. Tenemos aquí una pregunta para ustedes y deben haber recibido una cajita en donde pueden ustedes poner las letras de lo que les parece que es correcto. Aquí, el equipo de comunicaciones del Ministerio de Salud alertó recientemente al director del PAE de su país que se ha detectado un nuevo rumor, según el cual la vacuna SRP provoca ceguera en los niños. Los profesionales de la comunicación creen que es probable que este rumor se extienda. ¿Qué les dice a sus pacientes en la clínica? Seleccione todas las respuestas. A, no lo mencionan, no hay necesidad de darle más atención al rumor. B, hacerles saber que podrían estar expuestos a un nuevo rumor sobre la vacuna triple viral. C, entra en detalles extremos sobre el rumor. O hacen D, mencionar brevemente de qué se trata el rumor. Da información muy técnica sobre cómo funciona la vacuna, cómo funciona el sistema inmunológico y por qué la vacuna no causará nunca ceguera en un niño. F dice que el rumor es falso o reitera la seguridad y la efectividad de la vacuna SRM y su fuerte recomendación a favor de esa vacuna. A ver, veamos las respuestas de ustedes. Yo aquí al final creo que voy a recibir esa información, de modo que pongan todas las letras que serían una respuesta como proveedores de servicios sanitarios cuando hablan con sus pacientes. Ahora, hay muchas letras. Me están llegando las respuestas. Gracias a todos aquellos que están contestando. A ver, veamos las respuestas. ¿Qué queremos hacer? Estas son las opciones que tienen las estrellas. Hacerles saber que podrían estar expuestos a un nuevo rumor sobre la vacuna. Mencionar brevemente de qué se trata el rumor, decir que es falso y hablar de por qué la vacuna es segura, efectiva y recomendar que se aplique la vacuna. No queremos ignorar el rumor, no hay que entrar en tanto detalle sobre el rumor, no hay que dar una explicación súper complicada sobre por qué es falso, salvo que alguien venga y esa persona haga más y más preguntas, pero la persona normal no necesita saber toda esa información. Gracias a todos los que contestaron esa pregunta. Dije que les iba a dar algunos
algunos ejemplos de cómo ocurre esto en la clínica. Este es un ejemplo de lo que podría uno decir. Quería avisarle que tal vez oiga rumores sobre las vacunas que su hijo necesita para estar sano. Ahora mismo se está difundiendo nueva información errónea sobre la vacuna triple viral. Quizás oiga que si su hijo se da esa vacuna, se quedará ciego. Eso no es verdad. La vacuna triple viral es muy importante para que su hijo esté sano. Y le recomiendo que se la dé para protegerlo de enfermedades peligrosas como el sarampión. Entonces, es algo muy sencillo, muy rápido. Quizás ustedes ya están teniendo conversaciones de ese tipo y los felicito si ya están teniendo ese tipo de conversación. Y luego, para contradecir estos mitos, podrían decir esto: las vacunas son seguras a corto y largo plazo. Se dice que la vacuna triple viral puede causar autismo, pero no es cierto que ninguna vacuna tenga esa relación con el autismo. Un único estudio, mal diseñado y ya desacreditado, informó sobre dicha asociación en 1998. Desde entonces, cientos de estudios bien diseñados han confirmado que la vacuna es segura y eficaz. No tiene que ser una conversación dramática, no. Solo es responder a las inquietudes, a las preguntas que puedan hacer los pacientes. También se puede mirar la posibilidad de usar volantes, se pueden hacer afiches que se pueden poner en el hospital. Hay un código QR que voy a compartir con ustedes que tiene comentarios y diferentes herramientas que podemos usar. De modo que pueden ustedes imprimir estos afiches, estos volantes. Ya traen un texto muy amistoso, están disponibles en inglés y en español, y pueden ver ustedes cómo se vería esto en la práctica. Empezamos con la verdad, es en letras grandes, y luego abajo viene la explicación para aquellos que quieren información. Y en la mitad está el mito. Pueden ustedes usar estos productos ya hechos o pueden crear sus propios medios de comunicación. Cuando se trata de tener esta conversación con los pacientes, sabemos que a veces eso puede ser difícil. Tenemos aquí algunos pequeños consejos. Aquí algunos indicios para si están hablando con un colega o con un paciente o con alguien de la comunidad. Lo primero que es bien importante es la desinformación. La gente a veces está expuesta, se ve inundada con la información que nos llega todos los días porque es parte de nuestro mundo. De modo que nosotros podemos dejarnos engañar. No queremos juzgar a los demás por la confusión que puedan tener después de estar expuestos a la desinformación. Hay que ser empático, no juzgar, no avergonzar. Queremos ser la fuente confiable. Queremos que la gente venga con preguntas sobre la desinformación que han visto. También hay que ver qué hay detrás de la pregunta que hace la persona. Si están mencionando algo que saben ustedes que es desinformación, quieren confirmación para tomar la decisión sobre si vacunar a su hijo o no, están pidiendo consejos, de modo que dejen que esto guíe la conversación. Algo que puede ser difícil con las conversaciones, si no les va muy bien, busquen puntos en común. Póngase en el lugar de su paciente, hábleles de su salud, la salud de sus hijos. Ese puede ser un buen punto de partida. Las personas que han recibido desinformación y no saben si vacunarse o no,
están resistiendo porque han visto algo que los ha asustado, no saben si las vacunas son seguras, si pueden confiar en ellas, y la razón por la cual están dudando si vacunarse o vacunar a sus hijos es porque piensan que puede que no sea en su mejor interés. Es importante decirles que hay riesgos de no vacunarse y ayudarlos a que entiendan ese panorama. En algún momento también habrá que tomar en cuenta los refuerzos, las vacunas de refuerzo. Estas son conversaciones que tendrán que tener de manera repetida. Luego, la desinformación depende de que haya otras personas que comuniquen esta información, o sea que no deben comunicar nada en grupos de chat o en medios sociales a menos que sepan ustedes que esa información es correcta. Es importante reforzar la alfabetización mediática. Les va a beneficiar a ustedes, sus colegas y sus pacientes y los va a proteger de la desinformación que pudiera enviársele. Es importante hablar con los colegas porque como seres humanos están expuestos igual que las demás personas, tal vez sean incluso más vulnerables. Es importante tener conversaciones con sus colegas, asegurarse de que se sientan a gusto hablando del tema y que utilicen información convincente. Resaltar el consenso científico a favor de las vacunas, por ejemplo, puede ser beneficioso. No me creas a mí, pero toma en cuenta la literatura, los estudios. Todos respaldan el uso de vacunas, por eso decimos que son tan seguras. Utilicen esas fuentes. También puede haber normas a favor de las vacunas en el espacio laboral. Tal vez el uso de camisetas que resalten la importancia de las vacunas contra la gripe. También hablar de actividades en los ministerios de salud, por ejemplo, para promover el uso de vacunas, para que cuando las personas vean algún mensaje de desinformación, también tengan información correcta a favor de la vacunación y que eso ayude a equilibrar las cosas. Con los pacientes siempre es importante tener conversaciones acerca de la desinformación, comunicando una recomendación clara a favor de la vacunación. Si no pueden responder a sus preguntas o a la desinformación que han visto, esto lo pueden tomar como una señal de que ustedes están de acuerdo con ellos o con el mensaje de desinformación. Es importante comunicar los riesgos y las perspectivas. Los riesgos de vacunas son mínimos comparados con los riesgos para ayudarlos a tener un contexto más claro. También pueden usar cuentos o comunicarlos con grupos de pacientes. Si alguien viene con preguntas acerca de información que han visto acerca de las vacunas, es importante que les agradezcan las preguntas, que les digan, otro paciente me preguntó hace unos días, te voy a contar lo que le dije al otro paciente antes de que se vacunara y efectivamente se vacunó. O sea que es importante contarles cómo otras personas han optado por vacunarse. Esto puede ayudar a que las personas tomen estas decisiones. También, como dije al inicio de la presentación, la desinformación puede parecer científica o médica, pueden usar nombres técnicos que pueden asustar a la gente. O sea que si ustedes pueden decir, o sea, desmentir esa información, si alguien les dice, vi esta información, yo no quiero que me metan eso en mi cuerpo, pueden ustedes utilizar la oportunidad para explicarles lo que son esas sustancias, pueden ayudarlos a entender mejor para que esa información no les parezca tan alarmante. Y luego habrá personas que pase lo que pase,
no van a querer tener conversaciones que les pudieran hacer cambiar de opinión. Ya están decididos y realmente no vale ni el tiempo ni la energía intentar convencer a las personas que ya están convencidas en contra de las vacunas. Es mejor concentrarse en las personas que han sido expuestas a la desinformación y aún tienen preguntas y están dispuestas a aceptar consejos, opiniones médicas y a quienes pudieran convencer de que sí se vacunaran. Lo último que quiero decir acerca de los medios de la escucha social. La escucha social es algo que hacen los pacientes y los profesionales para entender lo que dicen las personas, y esto se hace llevando a cabo un monitoreo de los medios sociales, ver lo que dicen las personas en las líneas telefónicas de emergencia o en otros entornos, pero los trabajadores sanitarios son las personas que mejor pueden captar lo que dice el público acerca de las vacunas. Si ustedes ven que las personas repetidamente dicen que no quieren vacunarse por A, B, C o D, por algún rumor que está circulando en la comunidad, vean qué pueden hacer ustedes para comunicarse con el equipo a cargo de las comunicaciones a nivel local o nacional, para que ayuden a generar una respuesta a esa desinformación. Puede que ustedes estén en contacto con esa desinformación y es importante que los profesionales de comunicación los puedan apoyar generando mensajes o campañas acertadas que puedan comunicar el mensaje correcto. Daniel, en su introducción, mencionó que se publicaron una serie de guías este año. Aquí pueden ver las 6 guías que fueron publicadas. Las tenemos disponibles en inglés y en español. La versión en portugués está lista. Falta cargarla, la de francés estará lista pronto. Y están disponibles utilizando este código QR. Ahí pueden acceder a estas guías y también al afiche que les mostré antes sobre cómo desmentir por adelantado los mensajes que circulan, los mitos también que ya han sido desacreditados. O sea que muchas gracias y de vuelta a ti, Tania. Gracias, Lauren. Muchas gracias. Sin duda, nos has ayudado a desentrañar mucho más la desinformación sobre vacunas. Hemos ya comenzado a anotar consejos bien prácticos sobre cómo o para poder estar alertas, para poder detectarla, para poder combatirla. Es interesante cómo con este tema se refresca otro que ya lleva muchos años en debate y que ha demostrado su utilidad, que es la alfabetización mediática, lo que tiene que ver con prepararnos hasta las personas más comunes, aunque no sean profesionales de la comunicación, aunque no sean profesionales de la salud, prepararnos para poder enfrentar el ecosistema mediático en el que nos desenvolvemos hoy día. Y bueno, esto es básico o más importante aún en profesionales como los de la salud. Así que muchas gracias. Y entonces, una vez que hemos terminado por el momento con la presentación de Laura, queremos dar paso a un invitado especial que tenemos en este panel hoy, en este seminario hoy, Jesús Vargas Villena, quien compartirá algunas reflexiones a partir de la propia experiencia práctica que tiene en su desarrollo profesional. Pero antes de darte la palabra, Jesús, quisiéramos compartir con la audiencia un poquito sobre tu currículum. Jesús es periodista de investigación, es egresado de la carrera Comunicación Social en la Universidad Católica Boliviana, donde actualmente imparte materias relacionadas con el periodismo. Es uno de los fundadores del portal Verdad con Tinta y editor de Bolivia Verifica. Tiene varias especializaciones que no solo ha desarrollado en Bolivia, sino en otros países como México, como Colombia. Es coautor del libro Verdades y Mentiras en los tiempos de desinformación, que se publicó en el 2022, y formó parte del Observatorio de Desinformación, realizado a partir de una alianza entre la OPS y Bolivia Verifica. Así que sin duda es una vasta experiencia para poder hablar sobre este tema hoy. Adelante, Jesús, y bueno, gracias por acompañarnos. Gracias, Tania. Voy a compartir un momento pantalla.
Ok. Bueno, em, generalmente nosotros, ayer, por ejemplo, yo lo escuché en una conferencia de prensa hablar al director técnico, al actual director técnico de la selección uruguaya de fútbol, a Marcelo Bielsa. Y él decía que era una persona bastante tóxica, ¿no? ¿Y a qué se debía esta toxicidad, según su explicación del entrenador de fútbol? Él decía que era bastante tóxico porque era muy perfeccionista, pero sobre todo por el miedo, porque tenía miedo a perder, ¿no? Y ese miedo era como el que lo impulsaba a él a tomar algunas decisiones que quizás le jugaban en contra de la relación que tiene con sus jugadores en la selección de fútbol uruguayo. A los que les gusta el fútbol se van a sentir identificados, especialmente a los que están mucho más al sur, ¿no? Especialmente en Uruguay, donde lo conocen mucho al técnico y también en Argentina, porque es un técnico argentino. Pero, ¿por qué empiezo con esto? Porque él hablaba de esa toxicidad y cómo esa toxicidad hace que uno actúe en base al miedo. ¿Y qué pasa con la desinformación? La desinformación un poco nos mueve con el miedo, ¿no? Generalmente vemos este tipo de mensajes de peligro, las vacunas te van a hacer esto, ¿no? Y tratan de movernos el miedo y el miedo es lo que a nosotros nos va generando reacciones casi inmediatas, de manera tóxica, sin pensar y en muchas presentaciones en las que damos con Bolivia Verifica, hablamos de eso, ¿no? De la relación tóxica que existe. Nosotros cuando escuchamos de una relación tóxica, generalmente relacionamos a una expareja o una amistad, pero no solo es eso, ¿no? Puede haber toxicidad en el trabajo, como puede haber una toxicidad también en nuestra relación con el teléfono celular. ¿No? Cuando nos llega un mensaje inmediatamente y nosotros, por ese temor, empezamos a compartirlo, a veces sin mucha intención. Así que bienvenidos, voy a tratar de ser lo más práctico posible y rápido. Como decía Tania, nosotros trabajamos en la verificación en Bolivia Verifica. Tenemos una alianza muy importante con la OPS, donde justamente trabajamos contenidos que tienen que ver con desinformación con la salud, especialmente con el tema de las vacunas, ¿no? Entonces, un poquito lo que les vamos a mostrar es más o menos algunos ejemplos que hemos visto y cómo podemos contrarrestarlos. Ya Lauren creo que dio de muy buena manera, explicó toda la parte teórica y práctica. Entonces, voy a tratar de resumir, por ejemplo, esto. Lauren un poco hablaba y me voy más entonces por el ejemplo. Eh, Porque muchas veces encontramos estas señales, como dijo hace un momento Lauren, que nos llegan al teléfono celular, las promesas, por ejemplo, de una cura milagrosa. El uso de las mayúsculas es muy común en los mensajes de desinformación, ¿no? Y los signos de admiración, ¿no? No quieren que sepas esto, ¿no? Inmediatamente, desconfianza generalizada hacia los médicos o instituciones, lo que los médicos te esconden. Y algo que también decía Lauren, mensajes sin fecha o también ustedes cuando participaban, sin autor, sin un nombre de un autor específico y obviamente los errores ortográficos, sea en el idioma que sea. Además de eso, están los memes o aquellos videos graciosos. Por ejemplo, aquí no sé si los que son cinéfilos deben identificar al personaje. Él es uno de los actores de la película que pasó ayer, bueno, de la saga que pasó ayer. En tiempos de COVID aparecía como meme diciendo que él era el médico que había detectado el virus, el COVID en China y que se había contagiado tratando de salvar vidas y que había muerto. Otros memes decían que él era un médico que estaba detenido en China. Si bien en la imagen original decía que era un meme, hubo mucha gente que comenzó a compartir, quitaron lo que decía que la aclaración, se comenzó a compartir bastante este contenido y mucha gente se lo creyó, ¿no? Y era impresionante la cantidad de personas que compartían este contenido, especialmente en redes, en plataformas como Facebook, ¿no? Entonces,
no hay que subestimar también algunos contenidos. Y esto es más que todo justamente para trabajadores en salud, que a veces ven, no, pero ¿cómo la gente va a creer eso, no? Porque nosotros estamos con la gente que nos rodea, son técnicos y entonces hay cosas que las damos como que no, esto es imposible que la gente se lo crea y realmente hay gente que sí se lo cree, ¿no? Más adelante les voy a presentar otro ejemplo más específico, un caso boliviano, que justamente tiene que ver con esto. Esto nos decía Lauren, que hay dos tipos de desinformación, misinformation y disinformation, pero al traducirlo al español, misinformation, por ejemplo, lo traducimos al español, es desinformación, y disinformation lo traducimos al español, también es desinformación, pero como decía Lauren, hay una diferencia, ¿no? Entonces, para los que hablamos en español, quizás la diferencia la mantenemos ahí un poco en el inglés, pero misinformation quiere decir que se entiende por contenidos que son engañosos, tergiversados, pero que no tienen mala intención, ¿no? Que, por ejemplo, que te tienes que tomar una receta con mezclar frutos naturales con alguna verdura y que eso te va a sanar, ¿no? O oler vapor delante de la olla, eso te va a curar de cualquier enfermedad gripal. Esas son desinformaciones que no tienen una mala intención y desinformación, ya es la malintencionada, aquella desinformación que va de manera malintencionada con fines comerciales, políticos o hasta delincuenciales. Y aquí les presento un primer caso em, que ha ocurrido en Bolivia cuando nos aparecen videos, imágenes em, con supuestas declaraciones o frases o comunicados a nombre de algunas instituciones. En este caso, es un caso boliviano donde se decía que el Ministerio de Salud, quien aparece en la imagen es el señor Pozo, era ministro de Salud, pero cuando sale la imagen, él estaba en ejercicio de sus funciones, ¿no? Y se dice que el Ministerio de Salud de Bolivia había lanzado un programa de tratamiento de la diabetes, ¿no? Y el ministro salía hablando, ofreciendo nuevos remedios que habían sido aceptados por el gobierno boliviano y que estaban siendo promocionados. Obviamente era una desinformación, era un video generado con herramientas de inteligencia artificial, ¿ya? Y, y con algunas herramientas que las vamos a ver ahora, hemos podido detectar que no era la voz, no era el ministro Pozo quien estaba hablando en ese momento. Y esto es un poco de lo que les decía, estas son algunas herramientas básicas que nos ayudan a detectar la desinformación. En el caso de videos, incluso con imágenes, Deepware es como un escáner que nos ayuda a detectar contenidos que son realizados con inteligencia artificial, ¿no? Esta herramienta la podemos encontrar en la red. Es gratuita, entonces no implica ningún costo, entonces nos ayuda a hacer un escáner. Lo vamos a ver en un momentito vamos a ver cómo funciona con el video que les había mostrado. Y es una herramienta muy fácil de usar, simplemente compartiendo el contenido a esta herramienta. Está en línea, lo que no implica, lo que hace que no tengamos que descargarla, que es generalmente uno de los principales problemas que tenemos, ¿no? Cuando estamos con nuestro celular, nuestra computadora, con la memoria llena, generalmente tratamos de evitar bajar aplicaciones. Otra herramienta, en este caso es una extensión, es Invit, es una extensión de Google y nos ayuda también bastante. ¿Qué quiero decir cuando hablo de extensiones? Quiere decir que estas herramientas se agregan a nuestra cuenta que tenemos de Gmail. Entonces, lo mismo, no necesitamos descargarlas, no nos ocupan la memoria, digamos, en nuestra computadora o en nuestro teléfono celular,
Así que estas extensiones nos ayudan mucho en la verificación y no necesitamos llenar nuestras memorias, que es uno de los principales también miedos que tenemos cuando nos presentan herramientas para usar. Y lo otro es Google Lens. Todos tenemos el buscador y por ende con esto nosotros podemos hacer búsqueda a la inversa. Pero, ¿qué quiere decir búsqueda a la inversa? Deben decir, pucha, este loco, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? La búsqueda a la inversa, en verificación, nosotros la llamamos así porque a diferencia de las búsquedas que hacemos en redes sociales o en plataformas, nosotros buscamos generalmente lo más inmediato, lo último que se dijo. En verificación hacemos un proceso al revés. Buscamos el dato más antiguo, ¿no? El dato, si podríamos el original, pero por lo menos el dato más antiguo. Entonces la búsqueda va al revés, de atrás para adelante, ¿no? Eso nos ayuda a verificar si, digamos, algún video, alguna imagen ha sido compartida con anterioridad. A veces te dicen esto es lo que ha salido en este momento, ¿no? O esta protesta está pasando ahora y te muestran una imagen y te hacen creer que eso es algo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Y cuando haces esta búsqueda a la inversa, la vamos a hacer en un momento, cuando haces esta búsqueda, te encuentras que esa fotografía o ese video que te está mostrando ya había sido compartido hace 3 años, hace 5 años, incluso hemos encontrado contenidos que habían sido compartidos hace 10 o 15 años en las plataformas, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda a este método que le decimos de búsqueda a la inversa. Y aquí hay algunos ejemplos de rastreo y también de tipos de desinformación que nos pasan con diferentes tipos de imágenes. Con efectos, por ejemplo, este es un caso que circuló en varios países de América Latina, que se decía que eran efectos que causan las vacunas, no solamente las vacunas de COVID, sino contra sarampión y otras enfermedades, ¿no? Y que estos efectos estaban causando las últimas vacunas y nos compartían esta imagen, ¿ya? El miedo, lo que les decía, dentro de esa toxicidad que nos comparten, que funciona muy bien en la difusión de una desinformación, es otro de los pilares de la desinformación en sí, es el miedo. Y aquí está el caso, la foto quizás no se ve muy bien, pero es de un lobo, ¿no? Es una imagen que circulaba especialmente en Sudamérica, más específicamente con mucha fuerza en regiones rurales de Bolivia, por ejemplo, donde se hablaba de la teoría de que la vacuna te convertía en hombre lobo. Y aquí vuelvo al principio. Eh, Muchos de ustedes deben estar diciendo, pero ¿quién se va a creer esa historia loca, digamos, ¿no? Pero sí en el área rural había movido mucho esta desinformación y en un principio incluso del propio Ministerio de Salud habían criticado a nuestro medio de comunicación, a Bolivia Verifica, indicando que mientras Bolivia Verifica se ocupa de hacer verificaciones sobre el hombre lobo, políticamente estaban pasando temas de mayor relevancia en el país que nosotros no los estábamos viendo. Em, Perdón, eso lo habían dicho desde el gobierno, no desde el Ministerio de Salud, ¿no? Personeros del gobierno, incluso algunos diputados y senadores que estaban de turno. El Ministerio de Salud en ese momento no se había pronunciado porque no lo veía un tema de relevancia, pero pasado el tiempo se pudo ver que habían comunidades completas donde ni una sola persona se había vacunado justamente por esta desinformación, ¿no? O sea, comunidades completas que habían tomado la decisión de no vacunarse por el temor a que la vacuna te pueda convertir en hombre lobo, ¿no? Esta desinformación fue bastante fuerte y el Ministerio de Salud tuvo que sacar un comunicado en diferentes medios de comunicación aclarando que las vacunas
no tenían ningún efecto ni ninguna relación con esto. Entonces, a veces no hay que subestimar determinados temas, ¿no? Entonces, este es un caso que ha sido movido por el miedo y que en varias comunidades de la región andina y Bolivia esta desinformación había logrado que no se vacune ninguna persona. Después hay otras desinformaciones que te tiran las amenazas, ¿no? Por ejemplo, esta amenaza contra la vacuna antigripal que generaba efectos secundarios en los niños eh, y generaba también mucho miedo. Y por último, te muestran protestas, habían imágenes, por ejemplo, de protestas recientes que han salido. em, de pilotos que supuestamente pilotos habían pedido a su línea aérea que no los obliguen a vacunarse. Esta otra imagen que se decía que era una protesta había salido, por ejemplo, que decía que era se decía que era una protesta en Lima, en otros lados se decía que era una protesta en Sao Paulo y así sucesivamente la imagen fue dando vueltas, ¿no? Entonces, estos es un poco los tipos de desinformaciones que se encuentran, que son utilizadas con imágenes, obviamente imágenes que nos impactan. Entonces, lo que vamos a hacer es un pequeño rastreo. ¿Cómo hacer el rastreo? Vamos a hacer diferentes tipos de rastreo, pero antes de salirme de la presentación, también hay una herramienta y un buscador que pertenece a Google también, que es Fact Check Tools, que es un rastreo rápido, es la misma búsqueda que nosotros hacemos en Google, pero es una búsqueda especializada en solo en verificadoras, ¿no? Entonces, especialmente en temas de salud, esto nos ayuda mucho, ¿no? Porque ponemos la palabra específica y en el rastreo nos muestra las páginas que encuentra, pero ya no nos hace una búsqueda generalizada, sino que hace una búsqueda específica en las verificadoras que hay a nivel mundial, ¿no? Entonces es mucho más fácil y vemos ya, no sé, sarampión, le ponemos la palabra sarampión y nos va a mostrar todas las verificaciones en base a esa palabra que se han hecho en diferentes lugares del mundo, ¿no? Las verificadoras que están dentro de este motor de búsqueda son verificadoras que tienen el aval de calidad que te da la International Fact Checking. Entonces, tienes ya una garantía de hacer una búsqueda con un tema específico eh, sin hacer mucho trabajo, ¿no? En cuestión de segundos. Ahora me voy a salir un ratito de la presentación para mostrarles algunas de estas herramientas. Un cachito, por favor. Y Tania, porfa, me confirma si se puede ver mi escritorio. Sí, se está viendo perfectamente. Ah, ya, muchas gracias. Eh, entonces, gracias. Empezamos con Deepware, que es la que les había mostrado en la presentación. Y lo que se hace, aquí nos pide subir un video o una imagen para escanear. Lo que hacemos es subimos el video. En este caso yo ya lo subí por cuestiones de tiempo, si no, no me iba a dar para la presentación porque tarda un momentito en cargarlo. Y este es el video que les decía. Vamos a verlo primero, ¿ya? Ay, no me acuerdo si he puesto con sonido mi presentación. A ver, vamos, clarito va a ser. Atención, si usted o sus seres queridos padecen diabetes, este es un llamamiento para usted. A partir de hoy, cualquier persona en Bolivia puede unirse al Programa Nacional contra la Diabetes. Al completar el programa, te olvidarás para siempre de los altos niveles de azúcar en la sangre. Más de 15.000 bolivianos ya se han unido al programa y han curado con éxito su diabetes. No pierda esta última oportunidad. Y como ven, usan los logotipos oficiales del Ministerio de Salud y demás. Se ha podido escuchar, ¿no? Perdón. Sí, oh, perfecto. Sí, Ya, Jesús. gracias, Tani. Entonces, nos sube el video
Y antes de mostrarles los resultados de la herramienta, algo que es muy importante es que hay detalles que nosotros ya podemos ir visualizando, ¿no? Cuando se cambia, se hace un video con inteligencia artificial. Obviamente cada año, cada mes o cada día se va especializando las herramientas de inteligencia artificial, pero vemos algunos detalles. La gesticulación es muy importante de ver, movimiento especialmente de los labios, la mirada y el tono de la voz, ¿no? Especialmente en América Latina o todos los de habla hispana, tenemos diferentes tipos de acento, entonces es muy fácil detectar por ese lado. También en el habla inglesa tenemos varios tipos de entonación. em, y en este caso, cuando se hacen videos con inteligencia artificial, el tono de voz empieza muy parecido al real, pero conforme va avanzando y a lo largo del video va cambiando y se va haciendo más robotizado, ¿no? Ese es un detalle a tomar en cuenta. Y aquí la herramienta ya, después de hacer un escáner, nos muestra un pequeño como semáforo, en este caso le pone verde. Amarillo es que hay mucha probabilidad de que sea con inteligencia artificial y rojo es que directamente es un contenido hecho con inteligencia artificial. Como les digo, cada vez los videos son mucho más particulares y más difíciles de detectar. En este primer escáner no lo logra detectar, pero aquí ya tenemos otros resultados, ¿no? Y el más importante es este, el que nos dice DeepWare, que es justamente de el análisis sobre herramientas con inteligencia artificial, que nos dice que hay un 68% de probabilidad de que el contenido haya sido realizado con IA, ¿no? Con inteligencia artificial. Entonces, esa es una forma rápida de hacer verificación, en este caso, de video. Y rápidamente también les voy a mostrar con imagen. Seguramente muchos de ustedes ya lo hacen, pero es importante que lo veamos todos. Entramos a Google, tenemos el buscador normal, común, y vamos a la camarita y subimos el archivo. Podemos poner directamente el link, pero es mejor bajarnos del archivo la fotografía y buscarla y la subimos. Inmediatamente el buscador lo que hace es mostrarnos la fotografía. Nosotros si podemos, si queremos, no sé, necesitamos identificar un rostro, la podemos cerrar al rostro, pero en este caso la dejamos la foto en general, la imagen. Y lo que hace, nos busca las coincidencias visuales, ¿no? Entonces ya podemos ver de que no es lo que en este caso la desinformación decía que era una protesta en Lima, en otro caso se decía una protesta en Sao Paulo contra las vacunas, ¿no? Y aquí ya nos habla de que es una imagen tomada en Moscú en el año 1991. Incluso podemos ir a concordancias exactas y aquí ya nos muestra los links, ya nos sale de las verificadoras, ahí está la de Bolivia Verifica, ¿no? Que se dice esta imagen fue tomada en Moscú en 1991. Y lo que nosotros hacemos en verificación es esto, ¿no? Ir al último registro que tengamos de la imagen que nos da una cierta certeza de de dónde podría venir la imagen y cuánto tiempo ya está más o menos en la red. Otra opción que tenemos, las extensiones, por ejemplo, están aquí en forma de un rompecabezas, es un pequeño pedazo de ficha de rompecabezas. Entonces ahí nosotros podemos agregar y cuando ya tenemos la extensión con el link derecho, ya podemos hacer otro tipo de rastreos que en este caso nos ayuda a buscar en otros buscadores como Yandex, Google Fact Check, Google Lens, otros buscadores que tienen más alcance a países a los que quizás no tiene tanto acceso Google, ¿no? Eso es con el clic derecho a la imagen, por si acaso. Y para terminar, esto les quería mostrar, porque ya me he pasado 3 minutos, es el Google Fact Check Tools, ¿no? Ponemos Google Fact Check Tools. Nos centramos directamente a la herramienta y ustedes pueden ver, es un buscador tal cual, es igual que Google,
Simplemente que este es un buscador específico dentro de los medios que hacen verificación de contenido, medios o agencias que hacen verificación de contenido, ¿no? Justamente Lauren en la anterior presentación nos decía, nos daba algunos ejemplos de páginas donde podemos nosotros hacer una búsqueda si, no sé, sobre esta desinformación hay alguna chequeadora que haya realizado una verificación. Entonces, Google Checkbook Tools nos ayuda a hacer esa búsqueda mucho más rápida, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Creo que vacuna triple viral, creo que estaban hablando de eso. Y buscamos. En este caso está en español, pero ustedes le pueden poner en el idioma que deseen y obviamente la búsqueda va a ir a verificadoras en el idioma que están buscando. En este caso pongo vacuna triple viral y ya me salen las diferentes verificaciones y desinformaciones que han salido, ¿no? La vacuna triple vírica contiene muchos restos de fetos abortados, es una de las desinformaciones que ha salido. Y aquí ya una verificadora estadounidense lo hizo. Colombia Check es una verificadora de Colombia. Univision de Estados Unidos. Fact Check de Estados Unidos. ¿No? Ya nos van saliendo verificaciones sobre el tema que estamos buscando. Entonces, esto nos puede ayudar también a simplificar nuestro rastreo. Por ejemplo, sarampión, que es un tema que se está hablando mucho acá en Bolivia. Y nos salen también algunas verificaciones sobre temas que ya se han hecho respecto al sarampión, ¿no? Maldita es una verificadora de España, ¿no? Y aquí vemos la agencia F, Neutral también de España, Colombia Check de Colombia, Animal Político de México, Chequeado de Argentina, ¿no? Entonces vemos que el resultado es lo mismo que hacemos en Google, pero nos busca solamente en páginas de verificadoras, ¿no? Entonces, esto nos facilita mucho al momento de hacer la verificación. Ay, perdón. Y por último, y esto les dejo como ejercicio para que se lo hagan, es la extensión Invit, que simplemente ponemos Invit Project, les va a salir. eh, y directamente entran a Invit Plugin. Les va a salir les va a decir si ustedes quieren agregar esta extensión, le ponen que sí. En este caso no les muestro porque yo ya la tengo agregada a la extensión, entonces a mí no me va a salir esa opción. Pero luego Invit se les agrega aquí a este pequeño pedazo de rompecabezas, esta pequeña pieza de rompecabezas, y aquí se ven todas las extensiones que vamos agregando, ¿no? Entonces ya directamente pueden entrar desde ahí para hacer verificación. Invit nos ayuda a hacer verificación en video, en imágenes e incluso con audios, ¿no? Verificaciones en tiempo real. Les voy a mostrar rápidamente, podemos hacer análisis de video, sacar fotogramas, miniaturas, y esa búsqueda a la inversa que les decía nos la multiplica. ¿Qué quiere decir eso? Que nos ayuda a buscar no solamente en Google, sino en otros motores de búsqueda, lo que hace que nuestro rastreo sea mucho más completo. Me vuelvo a la presentación porque me he pasado con 5 minutitos. Um, Van a disculpar, es que yo vengo de una región de Bolivia, del sur de Bolivia, Tarija, donde hablamos lento, entonces trato de ir lo más rápido que pueda. Eh, y con esto ya tendríamos nuestro contenido verificado, ¿no? Cualquier cosa, ustedes pueden buscar el contenido que hacemos en verificación, en Bolivia Verifica. Esta es nuestra dirección web, boliviaverifica.bo, donde pueden encontrar todo tipo de verificación de contenido. Y también pueden con el mismo nombre buscar a Bolivia Verifica tanto en todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, X, Threads, Blue Sky, está en todas las redes sociales, en LinkedIn. Y lo mismo, si quieren también contactarse conmigo, pueden buscarme como Jesús Vargas Villena, tanto en Facebook, Instagram o X.
Así que estamos para servirles. Espero que les haya ayudado esta presentación rápida, pero que espero les sea de ayuda. Gracias. Muchas gracias a ti, Jesús. También has sacado temas muy relevantes, los relacionados con la inteligencia artificial, y nos proporcionaste aún más herramientas para poder combatir la desinformación. Como tú decías, estamos un poquito pasados en el tiempo. De todas maneras, le queremos decir a la audiencia que nos acompaña que si alguien se tiene que retirar, quedará grabada o grabado el final de la sesión para que después pues, lo puedan ver, ¿no? Y estudiar. Vamos a responder algunas preguntas en aras del tiempo, otras, como les decía, ya la podrán ver en la grabación o recibirán respuesta por escrito. Hay varias preguntas relacionadas con esta supuesta relación entre vacunas y autismo, y nos gustaría que por favor el doctor Salas, si puede comentarnos sobre cómo pueden hacer los trabajadores de salud para que manejar y enfrentarse, ¿no?, a estas inquietudes. Sí, gracias, Tania. Esa es una pregunta bastante actual y reiterativa, de hecho. Y es importante ahí indicarle a la población que transmitan, a la población de trabajadores de la salud, que transmitir confianza significa también manejar la información adecuadamente. El estudio más importante que quiso relacionar vacunas con autismo fue un estudio de 1998 hecho por una persona de apellido Wakefield. Se publicó en Lancet, que eso le dio pues cierto, ¿verdad?, nivel de seriedad, pero después se vio que era un estudio muy débil, que las relaciones que se estaban dando eran sumamente no seguían la rigurosidad científica necesaria y fue desacreditado. De hecho, que el Lancet incluso, ¿verdad?, después pidió disculpas y incluso hubo mucho asunto de cómo Lancet aprobó que se publicara un estudio que aseveraba cosas que no eran correctas. Siempre es importante saber que hay lo que se llama la casualidad y la causalidad. Y la causalidad, que es para saber si algo provoca algo más, requiere justamente de esa rigurosidad científica. Hay varios estudios que se han hecho posterior a ese estudio de 1998 en diferentes países, seguimiento de cohortes, o sea, de un grupo de niños que se siguen a través del tiempo, incluso comparando gemelos, que por ejemplo, uno de ellos sí es autista o fue autista y el otro no. Y en todos los estudios que se han hecho, que son rigurosos científicamente, donde sí se aplicó esos criterios para saber si había una causa o no, desacreditaron que las vacunas provocaban autismo. Esa es la posición sostenida por la comunidad científica, es la posición más seria que se ha logrado justamente obtener hasta el momento, y es importante explicar a la población, porque no vamos a explicar todo este montón de cosas, pero sí decirles que no hay una relación en los estudios importantes científicos que se han hecho con la rigurosidad necesaria. No hay ninguna relación establecida, más bien se ha desacreditado, se ha descartado que existe una relación entre autismo y vacunas. Y más bien ahí podemos mencionar el otro dato que yo mencionaba al inicio. En un estudio reciente se logra determinar, un estudio bien hecho, con una estimación, ¿verdad?, con métodos rigurosos, se logra estimar que en los últimos 50 años, 154 millones de muertes se han evitado en el mundo gracias a la vacunación y principalmente por la vacuna de sarampión. Entonces, y más bien que el virus, es importante indicar, el virus del sarampión, por ejemplo, si hablamos de la vacuna triple viral contra el sarampión, puede quedar en un caso, por ejemplo, de una persona, un niño que le dio un caso leve, que no tuvo que hospitalizarse, podría quedar de alguna forma activo en el sistema, en el cerebro de ese niño, y una década después provocar una encefalitis que termina siendo mortal. O sea, que más bien hay muchas cosas que la gente desconoce del sarampión y de las otras enfermedades que son prevenibles por vacunación, y que tenemos nosotros que transmitirlo a la población, que ellos sepan que un caso, por ejemplo, leve de sarampión provoca en un 33 hasta un 40% un problema de amnesia en el sistema inmunológico. Decirle a la mamá o al papá, vea, su hijo, si contrae sarampión, va a quedar por 2 o 3 años con una capacidad sumamente reducida de enfrentar microorganismos, bacterias o virus que son comunes en el humano. Eso la gente no lo sabe. Y a veces hablar de esto, de que el autismo no hay relación. Entonces es importante siempre referirnos a los hechos, a la información científica y a lo que está ya ampliamente discutido y sostenido por
organismos de alto calibre, ¿verdad? Como la OMS, u otros o la OPS, obviamente, que en este caso somos los que estamos siendo anfitriones de este webinar. Gracias, Daniel. Nos gustaría hacer una segunda pregunta y lo más probable que sea la última de las que he podido recopilar acá. Y le pediría a Lauren que nos ayude a contestarla. Y tiene que ver con una inquietud sobre cómo manejar determinada reticencia a vacunar o a vacunarse con determinadas vacunas, incluso aunque las personas no se consideren antivacunas, pero le temen a determinadas vacunas por algún motivo. Y bueno, cómo los trabajadores de salud pueden manejar estos factores comportamentales que a veces tienen estos matices, no son posiciones radicales y extremas, pero que pueden interferir en un momento determinado en la vacunación. Gracias, Tania, y gracias a Irene por esa pregunta. Es una excelente pregunta y voy a aprovechar para mostrarles uno de mis diagramas preferidos, porque tienen toda la razón. Las personas no son necesariamente anti o pro vacunación, hay todo un espectro, como pueden ver acá. Hay personas que se oponen a las vacunas y a quienes no les interesa tener una conversación de buena fe acerca de las vacunas, y al otro extremo tenemos a las personas que son pro vacunas, personas que proactivamente promulgan la vacunación y se vacunan. Y en amarillo tenemos a las personas que tienen preguntas, que cuestionan y que están dispuestas a tener estas conversaciones en buena fe acerca de las vacunas. Donde cae la persona en el espectro puede variar según la vacuna, como dijiste, también puede cambiar en base a lo que sucede en el mundo, ya sea a nivel político, o a raíz de una pandemia, o en base a una conversación que ha tenido, donde recibe desinformación y puede moverse a la izquierda, o lo contrario, información que sí los hace correrse a la derecha y vacunarse. ¿Cómo se sabe dónde se ubica la persona en este espectro y cómo se les puede convencer a que acepten la vacunación? Cuando alguien presenta, y esto es algo que vemos, seguramente han visto pacientes que llegan y saben que no están dispuestos a conversar, no les interesa aprender, realmente no están buscando una opinión técnica, lo que quieren es discutir y ya han decidido. Si ven que la conversación no prospera y es incluso desagradable, y ven que esta persona está a la izquierda extrema, que rechazan las vacunas y no están interesadas, ahí lo que les aconsejamos es pasar, porque es muy poco lo que pueden hacer con alguien que se encuentra en una situación tan extrema en contra de las vacunas, donde realmente queremos invertir esfuerzos y energía como trabajadores sanitarios y también como otros profesionales de la salud, es el grupo que se encuentra en la parte amarilla. Personas que tienen preguntas y a quienes les interesa recibir información de los proveedores de servicios de salud. O sea que están abiertos a este diálogo y quieren recibir sugerencias. Y creo que este tipo de consejo puede ser muy útil en lograr que estas personas acepten la vacunación. O sea que es algo que pueden percibir en sus conversaciones, si alguien realmente está interesado en aprender y recibir consejos o si solo quieren discutir. Ahí es el consejo que les damos también con el troleo: no los alimenten, no participen, sigan con su trabajo porque tienen cosas más importantes que hacer. Tenemos todo un marco para
aclarar los impulsores de la vacunación. Tenemos el marco disponible en el sitio. Ahí hay materiales que les pueden ayudar a determinar cuáles son las barreras a las que se enfrentan las personas en lo referente a la vacunación, y también se ofrecen sugerencias. Aquí lo ven, intervenciones que pueden ayudar a eliminar las barreras. Pero es otro tema para otro seminario en línea, pero está disponible si es algo que les interesa. Gracias, Lauren. Entonces, bueno, estamos pasados de tiempo, pero ha sido muy interesante este seminario. Con esta respuesta y luego de escuchar las 3 presentaciones que teníamos preparadas, hemos llegado al final del seminario. Queremos recordarles que en la página web del programa de inmunizaciones de la OPS pueden encontrar recursos y más información para poder evacuar todas las inquietudes que puedan haber quedado sin discutir en este espacio. Y que también a todos los que se registraron en el seminario, pues se les enviará la grabación de esta sesión para que también puedan refrescar y volver a reconectar con este tema. Creo que ya en el chat tienen el enlace a la web del programa de inmunización. Así que con estos recursos y reiterándole las gracias a nuestros panelistas, nos despedimos, les brindamos a ustedes también gracias por la atención que han prestado en esta casi 2 horas y bueno, les decimos hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a todos. Hasta luego, gracias.